My dear brothers, Mis queridos hermanos, gracias por congregarse por todo el mundo para esta sesión del sacerdocio de la Conferencia General. Su presencia demuestra su compromiso de unirse, donde quiera que estén, a sus hermanos que poseen el santo sacerdocio, y servir y honrar a su Señor y Redentor Jesucristo. A menudo dividimos etapas de nuestra vida en base a acontecimientos que dejan impresiones en nuestra mente y corazón. Hay muchos de esos acontecimientos en mi vida, uno de los cuales ocurrió en 1989, al escuchar el imperecedero sermón del presidente Ezra Taft Benson, Cuidados del Orgullo. En la introducción, se notó que este tema había agobiado el alma del presidente Benson durante bastante tiempo. He sentido una carga semejante durante los últimos meses. Los susurros del Espíritu Santo me han instado a añadir mi voz como testimonio adicional del mensaje del presidente Benson que él dio hace 21 años. Toda persona mortal ha tenido al menos una experiencia superficial, cuando no íntima, con el pecado del orgullo. Nadie lo ha evitado y pocas personas lo vencen. Cuando le dije a mi esposa que este sería el tema de mi discurso, ella sonrió y dijo, «Es muy bueno que hables de cosas sobre las que conoces tanto». También recuerdo un interesante efecto secundario del influyente discurso del presidente Benson. Por un tiempo casi llegó a ser tabú entre los miembros de la Iglesia decir que estaban orgullosos de sus hijos o de su país, o que se enorgullecían de su trabajo. La palabra orgullo parecía haberse convertido en una palabra desterrada de nuestro vocabulario. En las Escrituras hallamos abundantes ejemplos de personas buenas y justas que se regocijan en la rectitud y al mismo tiempo se glorían en la bondad de Dios. Nuestro Padre Celestial mismo presenta a su Hijo amado con las palabras, «En quien me complazco». Alma se glorió en la idea de que podía ser un instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo se glorió en la fidelidad de los miembros de la Iglesia. El gran misionero Amón se glorió en el éxito que él y sus hermanos habían tenido como misioneros. Creo que hay una diferencia entre estar orgullosos de ciertas cosas y ser orgulloso. Yo estoy orgulloso de muchas cosas. Estoy orgulloso de mi esposa, de nuestros hijos y nietos. Estoy orgulloso de los jóvenes de la iglesia y me regocijo en su bondad. Estoy orgulloso de ustedes, mis queridos y fieles hermanos. Estoy orgulloso de trabajar lado a lado con ustedes como poseedor del santo sacerdocio de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta clase de orgullo y la que el presidente Benson denominó el pecado universal? El orgullo es pecaminoso, tal como el presidente Benson enseñó de forma tan memorable, ya que produce odio u hostilidad y nos coloca en oposición a Dios y a nuestros semejantes. Esencialmente, el orgullo es un pecado de comparación, porque aunque comienza generalmente con «mira qué maravilloso soy y qué cosas grandiosas he hecho», siempre parece terminar con «por lo tanto, soy mejor que tú». Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cometemos un grave pecado porque violamos los dos grandes mandamientos. En lugar de adorar a Dios y amar a nuestro prójimo, ponemos de manifiesto la verdad, el verdadero objeto de nuestro amor y adoración, la imagen que vemos en el espejo. El orgullo es el gran pecado de elevarse a uno mismo. Para muchas personas es un rameum tum personal, un púlpito santo que justifica la envidia, la codicia y la vanidad. En cierto sentido, el orgullo es el pecado original, porque antes de la fundación de esta tierra, el orgullo hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana que tenía autoridad delante de Dios. Si el orgullo puede corromper a alguien tan capaz y prometedor como él,
¿no deberíamos examinar también nuestra propia alma? El orgullo es un cáncer mortal. Es un pecado inicial que conduce a una multitud de otras debilidades humanas. De hecho, podría decirse que todos los demás pecados son en esencia una manifestación del orgullo. Ese orgullo tiene muchas facetas. A algunas personas les conduce a deleitarse en lo que perciben como ser la valía de sí mismos en sus logros, talentos, riquezas o posición. Consideran tales bendiciones como evidencia de que son escogidos, superiores o más justos que otras personas. Este es el pecado de gracias Dios porque soy más especial que tú. Su esencia es el deseo de ser admirado o envidiado. Es el pecado de la autoglorificación. Para otras personas, el orgullo se torna en envidia. Miran con resentimiento a quienes tienen una mejor posición, más talentos o mayores posesiones que ellos. Procuran herir, menoscabar y destruir a otras personas en un desertado e indigno intento de elevarse a sí mismos. Cuando las personas a quienes envidian tropiezan o sufren, en el fondo ellos se alegran. Quizás no exista mejor escenario para observar el pecado del orgullo que el mundo de los deportes. Siempre me ha encantado participar y asistir a eventos deportivos, pero confieso que hay ocasiones en que la falta de respeto en los deportes es vergonzosa. ¿Cómo es posible que seres humanos que normalmente son amables y compasivos puedan ser tan intolerantes y estar colmados de odio hacia un equipo contrario y sus simpatizantes? He visto a los partidarios de equipos deportivos vilipendiar y difamar a sus rivales. Buscan cualquier defecto y lo exageran. Justifican su odio con amplias generalizaciones y las aplican a todas las personas relacionadas con el otro equipo. Cuando el infortunio aflige a su rival, ellos se regocijan. Hermanos, desafortunadamente, hoy vemos con demasiada frecuencia que la misma clase de actitud y comportamiento se extiende a la expresión pública sobre política, origen étnico y religión. Mis queridos hermanos del sacerdocio, mis amados condiscípulos del afable Cristo, ¿no deberíamos atenernos a una norma más elevada? Como poseedores del sacerdocio debemos comprender que todos los hijos de Dios llevan el mismo uniforme. Nuestro equipo es la hermandad de los hombres. Esta vida mortal es nuestro campo de juego. Nuestro objetivo es aprender a amar a Dios y extender ese mismo amor a nuestros semejantes. Estamos aquí para vivir de acuerdo con su ley y establecer el reino de Dios. Estamos aquí para edificar, elevar, tratar justamente y alentar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando se me llamó como autoridad general, tuve la bendición de tener como mentores a muchas de las autoridades generales más antiguas de la Iglesia. Un día tuve la oportunidad de llevar al presidente James E. Faust en un automóvil a una conferencia de estaca. Durante las horas que compartimos en el automóvil, el presidente Faust dedicó tiempo para enseñarme algunos principios importantes sobre mi asignación. Me explicó cuán corteses son los miembros de la Iglesia, en especial con las autoridades generales. Me dijo, lo tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables de usted. Se rió un poco y luego dijo, Dieter, esté agradecido por ello, pero nunca lo absorba. Esa es una buena lección para todos nosotros, hermanos. En cualquier llamamiento o situación en la vida, no absorbamos eso. Podemos estar agradecidos por nuestra salud, riqueza, posesiones o posición. Pero cuando comenzamos a absorberlos, cuando nos obsesionamos
con nuestro estatus, cuando nos centramos en nuestra propia importancia, poder o reputación, cuando nos concentramos demasiado en nuestra imagen pública y creemos lo que otras personas dicen de nosotros, es entonces que comienza el problema. Es entonces cuando el orgullo empieza a corromper. Hay muchas advertencias sobre el orgullo en las Escrituras. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. El apóstol Pedro advirtió que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mormón explicó, nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Por designio, el Señor escoge a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El Señor hace esto para mostrar que su mano está en su obra. No sea que pongamos nuestra confianza en el brazo de la carne. Somos siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se nos da el sacerdocio para recibir reconocimiento y deleitarnos en los cumplidos. Estamos aquí para arremangarnos la camisa y ponernos a trabajar. Estamos enlistados en una labor extraordinaria. Somos llamados a preparar el mundo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No procuramos nuestra propia honra, sino traer alabanza y gloria a Dios. Sabemos que la contribución que podemos hacer por nosotros mismos es pequeña. No obstante, conforme ejercemos el poder del sacerdocio en rectitud, Dios puede hacer que se lleve a cabo una obra maravillosa mediante nuestros esfuerzos. Debemos aprender, como lo hizo Moisés, que el hombre no es nada por sí mismo, pero que para Dios todo es posible. En esto, como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Mientras que Lucifer trató de cambiar el plan de salvación del Padre y obtener honra para sí mismo, el Salvador dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. A pesar de sus excelentes habilidades y logros, el Salvador siempre fue manso y humilde. Hermanos, poseedores del santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, es el poder que Dios ha concedido a los hombres sobre la tierra para actuar por Él. A fin de ejercer su poder, debemos esforzarnos para ser como el Salvador. Ello significa, procuramos hacer la voluntad del Padre en todas las cosas, tal como lo hizo el Salvador. Significa que damos toda la gloria al Padre, tal como lo hizo el Salvador. Significa que nos entregamos al servicio al prójimo, tal como lo hizo el Salvador. El orgullo es un interruptor que apaga el poder del sacerdocio, y la humildad es el interruptor que lo enciende. Entonces, ¿cómo conquistamos el pecado del orgullo que prevalece tanto y es tan dañino? ¿Cómo llegamos a ser más humildes? Es casi imposible envanecerse con orgullo cuando nuestro corazón está lleno de caridad. Nadie puede ayudar a esta obra a menos que sea humilde y lleno de amor. Cuando vemos el mundo que nos rodea a través del lente del amor puro de Cristo, comenzamos a comprender la humildad. Algunas personas suponen que la humildad tiene que ver con sentirnos culpables e indignos. La humildad no significa convencernos a nosotros mismos que somos de poco valor, ni que somos insignificantes. Tampoco quiere decir negar o esconder los talentos que Dios nos ha dado. No logramos la humildad al pensar menos de nosotros mismos. Logramos humildad al pensar menos en nosotros mismos. La humildad llega conforme nos ocupamos de nuestra labor con la actitud de servir a Dios y a nuestros semejantes. La humildad dirige nuestra atención y amor hacia los demás y hacia los propósitos del Padre Celestial. El orgullo hace lo opuesto. El orgullo saca su energía y su fuerza de los profundos abismos del egoísmo.
En el momento en que dejamos de obsesionarnos con nosotros mismos y nos entregamos al servicio, nuestro orgullo disminuye y comienza a morir. Mis queridos hermanos, hay tantas personas necesitadas en quienes podríamos pensar en vez de pensar en nosotros mismos. Hay tantas personas, y no se olviden de su familia y de su propia esposa. Hay tantas formas en las que podríamos prestar servicio. No tenemos tiempo para estar absortos en nosotros mismos. Cierta vez tuve un bolígrafo que me encantaba usar cuando era el comandante de una aerolínea. Con solo girarlo podría escoger entre 4 colores. El bolígrafo no se quejaba cuando yo quería usar la tinta roja en vez de la azul. No me decía, preferiría no escribir después de las 10 de la noche, ni cuando hay niebla densa, ni en grandes alturas. El bolígrafo no decía, úsame solo para documentos importantes y no para tareas diarias y triviales. Sin fallar, ese bolígrafo realizó todas las tareas que necesité, sin importar cuán importantes o insignificantes fueran estas. Siempre estaba presto a servir. De forma similar, nosotros somos herramientas en las manos de Dios. Cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, no nos quejamos porque la tarea que nos han asignado no está a la altura de nuestra capacidad. Servimos alegremente donde quiera que se nos pida hacerlo, y al hacerlo, el Señor puede utilizarnos para realizar su obra de formas que exceden nuestra comprensión. Permítame concluir con las palabras del mensaje inspirado del presidente Ezra Taft Benson de hace 21 años. El orgullo es la piedra de tropiezo para Sión. Debemos limpiar lo interior del vaso venciendo el orgullo. Debemos someternos al influjo del Santo Espíritu, despojarnos del hombre natural orgulloso, convertirnos en santos por medio de la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño sumiso, manso, humilde. Dios quiere un pueblo humilde. Benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Tomemos la decisión de ser humildes. Podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Mis amados hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Salvador y tendamos la mano para servir en vez de procurar la alabanza y el honor de los hombres. Mi ruego es que reconozcamos y desarraiguemos el vil orgullo de nuestro corazón y lo reemplacemos por la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.